Vamos a dar inicio a la 11ª sesión extraordinaria de Cabildo, convocada para el día de hoy, 19 de diciembre de 2025, a las 9 horas. Le pido a quienes integran el Cabildo pasen a ocupar sus lugares para poder desahogar la sesión. Por favor, secretario, proceda a realizar el pase de lista para verificar la existencia del quórum legal. Buen día, con su venia, presidente. Por instrucción del presidente municipal, se procede al pase de lista. Licenciado José Luis Uriostegui Salgado, presidente municipal. Presente. Licenciada Paula Tradi Hidalgo, síndica municipal. Regidora Eli Ortiz García. Presente, buenos días. Regidora Alan Salvador Moreno. Presente. Regidora Arnet Juliana Jiménez Gaspar. Regidor Gabriel Rivas Ríos. Regidor Sergio Hugo Barón Pulido. Presente, buen día. Regidora Paz Hernández Pardo. Presente, buenos días. Regidor Alfredo González Sánchez. Regidora Mira Maide Barajas Basilio. Regidora Erika Lastra Jaimes. Regidor Salvador Aguilarrea. Y presenta justificante de inasistencia el regidor Juan Miguel Serrano Gastelu. Presidente, informo que hay una asistencia de 8 de los 13 integrantes de este cabildo. Gracias. Tenemos quórum legal, por lo tanto es válida esta sesión y los acuerdos son obligatorios. Por favor, proceda a someter a consideración del Cabildo el orden del día que se propone para desahogar la sesión. Con gusto, 11ª sesión extraordinaria de Cabildo de Cuernavaca, Morelos, de fecha 19 de diciembre de 2025. Como número 1, pase de lista de las y los integrantes del Ayuntamiento en funciones de Cabildo. Como número 2, declaración del quórum legal y apertura de la sesión. Como número 3, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Como número 4, declaratoria del recinto oficial para llevar a cabo la 11ª sesión extraordinaria de Cabildo en la Ayudantía Municipal de Chamilpa, en calle Juan Aldama 7, Colonia Chamilpa de Cuernavaca, Morelos. Como número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución de la solicitud efectuada mediante oficio número DG/906/2025, a través del cual el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca solicita un préstamo para la celebración de un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, autorizando en su caso realizar la transferencia de recursos al ZAPAC, informando al Cabildo sobre la aplicación de los recursos a cargo del director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, el ciudadano Arnoldo Heredia Romero. Número 6, dispensa de la lectura y en su caso aprobación del acta de la 10ª sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el pasado 3 de diciembre de 2025 y como número 7, clausura de la sesión. ¿Es cuanto? Muchas gracias. Por favor, someta a votación si es de aprobarse el orden del día. Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de los integrantes de este ayuntamiento si es de aprobarse el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. En contra. Presidente, doy cuenta del resultado de la votación. 8 votos a favor, 0 en contra. Muchas gracias. Por favor, proceda a desahogar el siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde a la declaratoria de recinto oficial para llevar a cabo la 11ª sesión extraordinaria de Cabildo en la Ayudantía Municipal de Chamilpa, en calle Juan Aldama 7, Colonia Chamilpa de Cuernavaca, Morelos. Por favor, proceda a recabar la votación. Solicito a las y los integrantes del Cabildo si es de aprobarse este recinto oficial para llevar a cabo la 11ª sesión extraordinaria de Cabildo en la Ayudantía Municipal de Chamilpa, en calle San Juan Aldama 7, Colonia Chamilpa de Cuernavaca, Morelos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. En contra. Presidente, doy cuenta del resultado de la votación. Es el siguiente: 8 votos a favor, 0 en contra. Gracias. Aprueba y por lo tanto se declara como recinto oficial para el desahogo de esta sesión extraordinaria el lugar en que nos encontramos. Continúe, por favor, secretario. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación de la resolución de la solicitud efectuada mediante oficio número DG/906/2025,
a través de la cual el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca solicita un préstamo para la celebración de un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, autorizado en su caso realizar la transferencia de recursos al ZAPAC, informando al Cabildo sobre la aplicación de los recursos a cargo del director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, el ciudadano Arnoldo Heredia Romero. Les damos la bienvenida al director general de ZAPAC, Arnoldo Heredia, para que nos haga una exposición sucinta del tema que nos trata en este punto del orden del día, que fue abordado de manera más amplia ayer en reunión de precabildo. Bienvenido, director, tiene la palabra. Gracias, alcalde. Saludo con respeto a este cabildo y primeramente, antes de dar paso a este asunto, quiero primeramente agradecer lo que ocurrió el día miércoles al respecto del préstamo para lo de los aguinaldos de los trabajadores. Este fue también con su autorización y todos los distintos sectores consensado y aceptado. Hay algunos regidores que así se manifestaron al respecto de poderlo dispersar de manera equitativa y así fue hecho y a nombre de todos los trabajadores de ZAPAC, alcalde y cabildo, primeramente muchas gracias. Ahora, procedo a explicar la naturaleza de este siguiente asunto, iniciando, sí, hay un vicio, iniciando con la información que deriva de la naturaleza de este adeudo. La naturaleza de este adeudo tiene que ver sobre todo con los pagos no ejecutados al Seguro Social durante los últimos 11 años. Estas obligaciones que fueron, no en todos los años, y que particularmente en el trienio anterior sí se hicieron, pero en años que están considerados desde el 2009 hasta el 2020, hasta el 2021, acumulan 113 millones de pesos. El convenio que nosotros buscamos no solamente tiene la naturaleza de poder sanear las obligaciones con el Seguro Social, sino de generar la operatividad administrativa mediante bancos, bursátil, en el organismo, porque derivado de estos adeudos se tienen embargos en las cuentas y una inoperatividad, porque, pues como ustedes también lo saben, se vienen embargando cuentas de manera no controlada por nosotros y eso nos mete en problemas. Derivado de eso, hemos tenido ya casi 5 meses de trabajo con ellos, han sido liberadas montos hasta por 20 millones y medio, 20.600.000 pesos de folio SIARE, que hoy nos tienen parados en esta posibilidad de poder firmar y de poder generar los acuerdos correspondientes para que firmemos el convenio y podamos seguir adelante. Este convenio sería sobre los 113 millones de pesos, serían 45 mensualidades de 3 años, 9 meses, ya está considerado el 2026, alcalde, pero a partir del 2027 no, eso tendríamos que generarlo y acordarlo en la proyección hacia el 2027. La solicitud es sobre 9 millones y medio, que es el monto que hasta el día de ayer y con vigencia hasta el 18 de enero nos dieron para poder firmar ese convenio y accesar primeramente a la firma del mismo y segundo a la posibilidad de liberar las cuentas, que también informo a ustedes, se tienen hasta por casi 35 millones de pesos embargadas. Eso también en principio nos daría la posibilidad de poder cumplir con la siguiente parte de los aguinaldos y poder generar la operatividad financiera y bursátil que el organismo necesita. Hasta aquí es cuanto, alcalde. Muchas gracias. Son 2 convenios los que ZAPAC debe llevar a cabo con el Instituto Mexicano del Seguro Social. El primer convenio, como le denominan ellos, de RCB, que es Retiro, Cesantía y Vejez, cuya deuda asciende a 113 millones de pesos,
pero no requiere el sistema el apoyo del ayuntamiento para pagarlo, porque se va a cubrir a través de una compensación del servicio de agua potable, que se aplicará el monto a la deuda por los siguientes 11 meses aproximadamente a partir del 2026. Y este convenio tiene una vigencia de 4 años. El punto más relevante es que teniendo la capacidad ZAPAC a través de la compensación por el consumo de agua y los ingresos propios, al prolongarse más allá de esta administración, el Cabildo debe autorizar y pedir al Congreso del Estado la aprobación, porque se trata de obligaciones económicas que, de acuerdo con la ley orgánica municipal, no podemos asumir sin la autorización del Congreso del Estado. Así que en este primer aspecto tendríamos que aprobarlo, si así lo define el Cabildo, y segundo, acudir al Congreso del Estado para pedir la autorización y celebrar ya ese convenio. Y el segundo punto tiene que ver con las cuotas obrero-patronales, en donde sí está requiriendo el sistema de agua un préstamo por 9,5 millones de pesos, que servirán para pagar multas y recargos y poner al día al sistema. Y a partir de que esto suceda, el Seguro Social mandará el convenio ya firmado a México para que oficinas centrales realicen el trabajo ante la Comisión Nacional Bancaria, y ésta mande los oficios a las instituciones bancarias donde existen las cuentas embargadas por el propio Seguro Social y se liberen. Pero el trámite lleva varios días. La Comisión Nacional Bancaria está de vacaciones, regresa el 7 de enero. Así que en este ínter, si el Cabildo aprueba que podamos hacer uso de los recursos, si no contamos con ellos en lo que resta del año, que podamos disponer de ellos en los primeros días del año 2026 con recursos ya de ese ejercicio fiscal, entregarlos en los primeros días al Seguro Social y que éste, firmando el convenio, pida la liberación de las cuentas. La Comisión Nacional Bancaria, según nos explicaban directamente en el Seguro Social, se lleva un promedio de 10 días. Así que la disposición de los recursos podría ser adelante del 20-25 de enero y podrían tener ya el desahogo para cubrir las obligaciones que tienen con la base trabajadora de confianza, jubilados y sindicalizados, para cubrir el aguinaldo restante sin tener que esperar al mes de febrero. Ustedes plantearon en la última sesión de Cabildo algo que me parece destacable. Es de justicia cubrir a los trabajadores los derechos laborales. Y el énfasis fue en que si el ayuntamiento ya había podido cubrir esa obligación, siendo el ZAPAC un organismo descentralizado, parte de la administración municipal, no tendríamos que hacer alguna distinción entre los grupos de trabajadores. Y se pidió que hiciéramos esfuerzos para poder apoyar al sistema, no solo para el cumplimiento de esta obligación, sino más aún para ayudar a estabilizar sus finanzas, como podría suceder a través de este convenio. El convenio de cuotas obrero-patronales genera al sistema un ahorro por cerca de 30 millones de pesos que no se va a tener que pagar. Entonces, sí conviene hacer un esfuerzo desde las arcas municipales para poder apoyarle en lo que resta del año o a inicios del próximo año, para que teniendo esta cantidad la depositemos y procedamos a la firma del convenio. Entonces son los dos aspectos importantes que debemos tratar en este punto de acuerdo.
Y queda abierto el micrófono para escuchar sus opiniones. Adelante, regidor Alfredo González. Gracias. Bueno, pues en la misma tesitura que he participado en los últimos cabildos y espacios referente a la situación financiera del organismo operador, yo nada más destacar primero el esfuerzo que se está haciendo una vez más por parte de tu persona, presidente municipal, para poder sanear las finanzas en la medida de lo posible. En segundo lugar, yo creo, y como lo hemos comentado también en algunas mesas junto con el regidor Alan y otros integrantes del cabildo, hacer ya también una planeación de cara al 2026 sobre todo lo que existe, una estrategia jurídica adecuada para que evitemos en la medida de lo posible estos embargos, porque estoy seguro que el IMSS no es el único acreedor del organismo operador. Y en tercer lugar, evidentemente, pues también una reestructuración en lo que haya que hacerse al organismo para eficientar los recursos, partiendo de la lógica que hay un déficit también en relación al ingreso por el cobro que se genera por metro cúbico. Entonces yo nada más quiero destacarlo y en ese sentido pues también a quienes nos ven por redes sociales que se den cuenta que una vez más la administración encabezada por tu persona hace frente a deudas históricas para poder generar una estabilidad financiera, en este caso ahora en el organismo descentralizado que es el ZAPAC. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien, sí, adelante, regidor Alan Moreno, por favor. Sí, comentar que el Cabildo, así como el presidente municipal, hemos tenido la disposición de apoyar siempre al organismo descentralizado. Entendemos que tiene momentos muy difíciles de deuda histórica, no solo de esta, no es de esta administración, sino es de administraciones anteriores. Hoy celebro que se pueda celebrar un convenio a posterior con el seguro. Sin embargo, creo que todavía siguen faltando soluciones de fondo. Debemos de seguir analizando el tema. Digo, ya estamos al cierre del año, los gastos ya se han hecho, lo que el ayuntamiento puede sumar pues dependerá mucho de lo que se recaude a principios de enero. Creo que así está establecido en el acuerdo. Sin embargo, sí tendremos que seguir analizando soluciones de fondo para el ZAPAC, porque si hay que decirlo con claridad a la ciudadanía, este convenio tampoco arregla la situación financiera de ZAPAC. Y en ese sentido, pues hay que seguir estudiando el tema y viendo cómo el ayuntamiento y el sistema de agua potable pueden tener finanzas más sanas y cómo podemos apoyar al sistema ya para poder no solo estar resolviendo problemas de deuda, sino lo que la ciudadanía necesita, ¿no? Que se empiece a hacer más obra hídrica y que se empiecen a tapar las fugas. Es cuanto, presidente, y nos sumamos al punto de acuerdo. Muchas gracias. Me parece relevante lo que se comenta porque efectivamente el sistema tiene más o menos 30 años dentro de la administración municipal. Antes lo manejaba gobierno del estado y a partir de que se municipaliza llegó con muchas carencias. Todavía tenemos trabajadores que reciben los recursos de sus pagos de jubilaciones directamente de partidas del Estado. Y no hemos podido poner al día el sistema pese a los importantes esfuerzos que hemos hecho desde la administración central. Más de 300 millones de pesos invertidos en obra hídrica en estos 4 años ayudan a mejorar un poco, pero no en su totalidad, y debemos buscar mecanismos que permitan la autosuficiencia para que ya el ayuntamiento destine más recursos a obra pública no relacionada con agua, que sea autosuficiente y el abasto vaya mejorando día a día. Pero por lo pronto esta decisión seguramente hará que las finanzas del sistema mejoren a partir del mes de enero. ¿Algún otro comentario? Bien, por favor, secretario, proceda a recabar la votación. Si se aprueba otorgar a ZAPAC un préstamo por 9,500,000 pesos para celebrar el convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social respecto de las cuotas obrero-patronales y, si es de aprobarse, también la autorización para celebrar convenio para el pago de los conceptos retiros, cesantía y vejez. Con gusto. Doy cuenta de la incorporación a este cabildo de la regidora Arnett Juliana Jiménez Gaspar y de la regidora Miriam Aide Barajas Basilio.
Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de los integrantes de este ayuntamiento si es de aprobarse la solicitud efectuada mediante oficio número DG/906/2025, a través del cual el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca solicita un préstamo para la celebración de un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, autorizando en su caso realizar la transferencia de recursos al ZAPAC, informando al Cabildo sobre la aplicación de los recursos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra. Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 10 votos a favor, 0 en contra. Muy bien, muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Gracias, director. Gracias. Por favor, secretario, proceda adelante. También, pues regístralo, por favor. Con gusto, 11 votos a favor, 0 en contra. Pero señala doy su cuenta incorporación de la primero incorporación del y el licenciado voto. Paula Traidalgo, síndica municipal. Gracias. Muchas gracias. Proceda, por favor, a desahogar el siguiente punto del orden del día. Con mucho gusto. El siguiente punto del orden del día corresponde a la dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la 10ª sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el pasado 3 de diciembre de 2025. Sobre el particular, doy cuenta que mediante circular SA/006/2025 circulamos el borrador de la misma a este honorable Cabildo con el fin de obtener observaciones y o comentarios. Doy cuenta, presidente, que mediante oficio RDE y PPC y TPD PRC y CC diagonal 291 diagonal 2025, el regidor Alan Salvador Moreno Domingo realizó una serie de observaciones a la misma. En este tenor de que ya fue circulada por los integrantes con oportunidad, solicito a este honorable la dispensa de la misma o si hay algún comentario, regidor. Por favor, el regidor Alan Moreno. Muchas gracias. Sí, yo hice una observación justo en la parte de la votación, en el acta que nos circularon, donde yo pido la especificación de que si es con mayoría simple o mayoría calificada, y el secretario ahí comenta que es con mayoría calificada. Posteriormente, no sé si quieran hacer lectura, posteriormente viene la observación del alcalde, donde dice que se le agregue el 5% de limitaciones, y después viene la votación. Después de que viene la votación, el secretario del ayuntamiento, como era un acuerdo de mayoría calificada, menciona no se aprueba. Esa parte no viene en el acta. Por eso es que hice la observación, es la que estoy pidiendo que se incorpore. De hecho, es justo cuando el secretario menciona la incorporación de varios regidores, me parece que la síndico municipal, y posterior dice, no fue aprobado. Sí, efectivamente eso ocurrió. Una vez que se recabó la votación, el secretario señaló que no se aprobaba porque se requería mayoría calificada. Sin embargo, eso fue un error, ya que al revisar la ley orgánica municipal, en los numerales en que se precisa los casos para mayoría calificada no aparece el presupuesto. Por eso mi comentario, una vez que escuché lo que señaló el secretario, fue en el sentido de que el presupuesto requería mayoría simple y que solo hay aspectos como el de los emolumentos para integrantes del ayuntamiento que requiere la mayoría calificada, y del presupuesto señalé que se debería tener el tope al 5%. Ese fue el punto que me parece es lo conveniente aclarar. Sí, efectivamente. El tema es que ya se había cerrado la votación y el comentario en que haya sido un error ya no es vinculante al acuerdo. Yo lo mencioné en una sesión de Cabildo, de que efectivamente el presupuesto de egresos se vota por mayoría simple, pero a venir vertido en un mismo acuerdo donde venían artículos de mayoría calificada, el acuerdo se aprueba o se desecha por completo. Nosotros hicimos observaciones no tanto en el presupuesto, sino en las transferencias. Posiblemente el voto de algunos regidores hubiera sido distinto si los acuerdos hubieran venido separados. Yo mencionaba por disposiciones legales que lo ideal es, bueno, realmente cuando el secretario dice no se aprueba y usted, presidente municipal, hace la observación, ese comentario ya no es vinculante directamente al acuerdo porque la votación ya había sucedido. Yo mencionaba que lo ideal era que se volviera a subir en una sesión extraordinaria ya que se acabaron las sesiones ordinarias, otra vez el presupuesto de egresos para que no tuviera problemas legales el acta. Regidor Alfredo González.
Gracias. Miren, es un asunto particularmente muy interesante, sobre todo por la parte técnica, y que además un servidor se ha dado la tarea de poder estar revisando algunos criterios. Voy a tratar de ser muy preciso. El primero en particular tiene que ver con que, si bien es cierto, el presupuesto de egresos, que se le da tratamiento de ley de egresos, y lo entrecomillo porque propiamente no es una ley, se presenta a través de un acuerdo, porque es el único documento jurídico que podemos presentar a los cabildos. De ahí en fuera, la disposición normativa en la ley orgánica es muy clara, en excepción o por excepción, que se vota en mayoría calificada. Y dentro de todos los rubros que pudieran establecerse en la parte relativa a esta ley de egresos, únicamente toca el tema de los emolumentos. De hecho, si mal no recuerdo, la fracción en cita dice integrantes del ayuntamiento, y el propio glosario de la ley orgánica dice que se entiende por integrantes del ayuntamiento a los integrantes del cabildo, presidente municipal, síndica y regidores. Luego, entonces, como fuera de ese precepto, todo lo demás, desde mi punto de vista, se aprueba por mayoría simple, lo que acarrea como consecuencia es que la parte relativa a la modificación de los emolumentos, que sí la había en el presupuesto, en la propuesta inicial, queda intocada. Es decir, el efecto que surte es que se queda como está en el ejercicio fiscal del 2025, no así todo lo demás. Pensar que una sola votación debiera afectar la totalidad del documento es entonces no permitir que para eso existan los capítulos o los rubros. ¿Cuál es la particularidad en el caso de la votación del cabildo? Que no hay, como en el Congreso, votación en lo general y en lo particular. Entonces, en estricto sentido, no podemos nosotros presentar reservas. Sin embargo, y esta es una cuestión que también dije ese día en el cabildo, desde un punto de vista jurídico se aprobó por mayoría simple la generalidad de la ley de egresos, dejando intocado solamente el tema de los emolumentos relativos a nosotros. De ahí, eso por cuanto al procedimiento. De ahí en fuera, yo sí recuerdo que efectivamente el secretario, permítanme la expresión, canta la votación, dice que hay mayoría calificada, el alcalde rectifica la votación y en consecuencia al rectificar la votación, que yo acompaño el análisis jurídico que vierte el alcalde, se tiene por aprobado. ¿Qué sí creo que valdría la pena? Simplemente insertar lo que dice el regidor. Si eso al regidor le va a dar una situación para poder acompañar el acta en donde efectivamente se ponga, pero el acta no afecta la aprobación del acuerdo en su alcance, porque, primer aspecto, el secretario conduce las sesiones. Segundo aspecto, no es perito en la materia, pero quien se encarga de direccionar las votaciones, solicitarlas y rectificarlas es el alcalde. Entonces, desde mi punto de vista, las dos documentales están revestidas. Yo lo único que solicitaría es que pudiéramos ver para que se insertara esa frase y en orden de prelación, tal y como se dijo, se cantó y se rectificó la votación para tener, desde mi punto de vista, un presupuesto, una ley de egresos autorizada. Y yo sí solicitaría que se votara en este momento para no afectar la planificación de las áreas, dejando una salvedad, regidor. Cuando se modifique todo el tema federal, que todavía nos faltan las actualizaciones del UMA y demás, ahí podemos presentar todavía una propuesta de modificación en los rubros que se consideren de la ley de egresos, porque como se ha dicho, no está esculpida en piedra. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, regidor Alan Moreno. Sí, comentar, no, bueno, de entrada en el acta, aunque haya la suposición de que es un error, tiene que venir de manera literal el acta, ¿no? Todo lo que se vertió y se dijo en ella. Entonces, en ese sentido, sí solicito que se agreguen literalmente todas las textualidades al acta. Y en una segunda instancia, si bien sí el presupuesto es de mayoría simple, repito, venían disposiciones de mayoría calificada, no se puede modificar un acuerdo después de la votación, porque el acuerdo que votamos venía el presupuesto, el presupuesto de egresos y venían las disposiciones de mayoría calificada. Si se está subiendo un acuerdo de egresos, dado como válido, ese no se votó, en ningún momento se votó un acuerdo solo de mayoría simple con el presupuesto de egresos. Estaríamos dejando un precedente en el Cabildo Municipal de que los acuerdos se pueden modificar después de la votación. No se puede separar un acuerdo y decir, esta parte sí se aprueba porque era mayoría simple y esta parte no se aprueba porque era mayoría calificada. Porque nosotros votamos la totalidad del cuerpo del acuerdo. Evidentemente las votaciones pueden cambiar del cuerpo edílico con un acuerdo nuevo.
el subir el presupuesto de egresos modificado es un presupuesto que no se votó, porque no venía literalmente ese acuerdo en el acta. Por eso yo creo que, sin entrar en mayor debate, y como yo lo he comentado, es evidente que aparte se tiene una mayoría simple para aprobar ese presupuesto de egresos, lo ideal y lo legal sería reponer el procedimiento, porque hasta el momento pues no está el acta abierta a impugnaciones futuras y eso no ayuda al municipio. Adelante. Bueno, igual, sin afán de generar debate, pero está la grabación. Previo a someter a votación el acuerdo, el alcalde solicitó la modificación en la parte relativa a las transferencias. Sí, está la grabación, o sea, lo podemos revisar. Luego entonces se somete a consideración la parte relativa de la modificación con relación a la votación total del presupuesto. Explico, no es que nosotros hayamos diseccionado la votación. Lo único que acarrea como consecuencia lógica de no haberse alcanzado las 2/3 partes, sin cantar una modificación, es que la parte relativa a los emolumentos se quedan intocadas. O sea, es decir, no es necesario, permítanme la expresión, diseccionar la votación ni cantar una modificación porque no la hay. La naturaleza jurídica de no haber alcanzado las 2/3 partes en ese rubro es que se ejerce la del año inmediato anterior, y eso lo dice la disposición normativa a nivel federal y los criterios jurisprudenciales. Cierro diciendo, hay otra oportunidad de presentar una modificación del presupuesto de egresos. Si usted, regidor, considera que debiéramos modificar algunos rubros o debiéramos generar alguna cuestión, puede presentar en próximas fechas una solicitud de modificación para que se someta a consideración en la votación cuando tengamos que hacer las actualizaciones por disposiciones federales. Ese es el momento procesal oportuno. ¿Es cuánto? Solo quiero hacer una acotación. No se está modificando el acuerdo, se está emitiendo una evaluación respecto del acuerdo, porque la votación fue mayoría calificada, esa no se mueve. Lo único es rectificar el error de decir que requería mayoría calificada cuando la ley señala que es mayoría simple. Entonces el acuerdo es el mismo, solamente lo que se dijo por el secretario se corrigió porque no estaba con apego a la ley. Entonces el sentido del acuerdo debe ser el mismo porque la mayoría de los integrantes del Cabildo votamos el documento único. El documento del presupuesto es único, no lleva apartados. Y cuando referimos que los emolumentos, la ley señala una mayoría calificada y no lo obtuvimos, entonces esa parte no se aprobó. Y así lo dicen los puntos resolutivos. El resto, la aprobación del presupuesto en general, ya quedó aprobado porque así lo definió la mayoría de integrantes del Cabildo. Solo esa aclaración. No es la calificación de la votación la que marca la voluntad del Cabildo, sino son los votos emitidos. Adelante. Insisto, lo digo con mucho respeto, tampoco es nuestra facultad hacer las interpretaciones de la ley, no es la facultad de los regidores ni del presidente municipal hacer la interpretación de la ley, porque esa es una opinión respectiva de cada regidor. No se tuvo oportunidad de votar. Yo voto un acuerdo completo, no digo voto esta parte a favor, esta parte en contra. Es endeble esta aprobación legalmente del presupuesto. ¿Cómo se está mandando el acta para la publicación del presupuesto? Porque no existió. O sea, yo insisto, reponamos el proceso del presupuesto, convoquemos una sesión extraordinaria y votemos el presupuesto separado sin las disposiciones de mayoría calificada. Si el acuerdo tenía composiciones de mayoría calificada, con una sola composición de mayoría calificada que tuviera el acuerdo, y todas las demás eran de mayoría simple, el acuerdo se convierte por completo en un acuerdo de mayoría calificada y se aprueba o se desecha por completo, no se aprueba por partes. Insisto, no hay ningún motivo para no reponer el procedimiento del presupuesto de egresos en una votación. Digo, de verdad queda abierta impugnación es el acta y legalmente incluso pudieran decir que no hay una legalidad en la aprobación del mismo. Bien, pues eso justamente, regidor, que usted está haciendo es una interpretación de la ley que dice que no debemos hacer.
La ley es muy clara, dice el presupuesto no entra dentro de la votación calificada, por lo tanto procede mayoría simple y no es interpretación, es simplemente acatamiento a la ley. Por favor, regidora. Gracias, alcalde. Buenos días. Creo que sí es importante para nosotros el que pueda hacer textualmente nada más, pues hacer esta aclaración. En realidad yo entiendo justamente que la interpretación legal y que el reglamento nos establece que hay algunas decisiones que sí necesitan o requieren mayoría calificada y considero que de ahí se toma pues esta interpretación, que se hace la separación por interpretación justamente sin necesidad de hacerlos antes o después de la votación, es algo que ya se tiene como por entendido, pero considero que sí es importante que sí se haga esta manifestación de manera textual. Muy bien, muchas gracias. Las aclaraciones que ustedes han señalado deben contenerse en el acta porque fueron parte de la sesión indudablemente. Sí, para no estar interpretando la ley, se había pedido una observación, ¿cómo es? De la Consejería Jurídica. Una opinión de la Consejería Jurídica, no sé si está aquí la Consejería Jurídica. Sí, aquí está la pueden opinión, hacerla. No sé si se la… Sí, por favor. ¿Hicieron lectura previa? No sé si se No, pudiera hacer no, lectura. adelante, por favor. El secretario no nos puede ayudar con la… Son varias hojas, pero muy… Sí, leo todo, ¿no? Sí. Me voy al apartado de conclusión. A ver, checa. Se necesita en la justificación. ¿Y dónde está la parte de la justificación? Para que a lo mejor nomás lea eso, ¿no? Esa es materia del análisis. Sentido jurídico de O sea, de ahí, validez de por mayoría, siempre hay excepciones. pero que Implicaciones jurídicas. de ahí, Sentido jurídico de atención. o sea, desde el 1. Con gusto doy lectura. La parte creo que son más importantes. Como tienen ahí el documento, en el número 1, sentido jurídico de la votación, dice así: el presupuesto de egresos del municipio de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2026 ha sido debidamente aprobado en lo general, en estricto ejercicio y cumplimiento de las facultades constitucionales y legales con las que cuenta este ayuntamiento, el cual, se insiste, tiene autonomía plena para aprobar su presupuesto de egresos con base en los ingresos disponibles y con las atribuciones suficientes para manejar y decidir sobre su patrimonio. Esta aprobación, realizada mediante mayoría simple, refleja el principio democrático inherente al gobierno municipal, donde las decisiones colectivas se toman considerando la pluralidad de opiniones, pero priorizando la continuidad operativa del municipio, respetando su autonomía para dictaminar en lo no regulado. Ahora bien, en las disposiciones aquí citadas reconocidas en la Constitución Federal, ni de ninguna otra, se desprenden normas que obliguen al ayuntamiento a adoptar un quórum o determinado para la aprobación del presupuesto de egresos en lo general, es decir, que debe aprobarse por mayoría simple o calificada. Atento a lo anterior, no puede estimarse que dicho presupuesto, el cual prevé que el mismo se tiene por aprobado con excepción a lo relativo a salarios, dietas, emolumentos, prestaciones o cualquier otra prerrogativa económica que perciban los integrantes del ayuntamiento, lo cual requiere el voto de las 2/3 partes de los miembros del mismo, no pueden tenerse por aprobado, pues ello violentaría las disposiciones constitucionales y normativas aquí citadas. Por lo contrario, es mediante su aprobación que se adopta la gobernabilidad multilateral consensada, aprobando solo aquello que la propia normatividad no refiere o especifica un quórum o mayoría determinada. Luego, entonces, la votación económica de 8 votos a favor y 5 en contra no solo cumple con el requisito de mayoría simple establecido en el artículo 69 del Reglamento Interior del Cabildo de Cuernavaca, sino también asegura que el presupuesto puede entrar en vigor oportunamente, evitando paralizaciones administrativas que podrían derivar en un estancamiento de la aprobación. Como número 2, comentan, es la validez de la aprobación por mayoría simple de excepciones sobre rubros que exigen mayoría calificada.
Atento a lo anterior, la aprobación por mayoría simple del presupuesto de egresos es jurídicamente válida en su conjunto, salvo las excepciones expresamente previstas por la ley y por el propio acuerdo de Cabildo SE, diagonal AC-418, diagonal 03, diciembre del 2025, aprobado en sesión extraordinaria, ya que, como se desprende del artículo 35 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la mayoría simple es la regla general para la adopción de acuerdos en el ayuntamiento, aplicándose la mayoría calificada únicamente en casos específicos, tácitamente enumerados, como lo es todo lo relativo a salarios, dietas, emolumentos y prestaciones de los integrantes del ayuntamiento. En el caso que nos ocupa, el desacuerdo principal se centró en las transferencias y disposiciones de recursos, aspectos que no requieren mayoría calificada según la normativa aplicable, ya que el artículo 38, fracción 7 de la misma ley orgánica faculta al ayuntamiento para aprobar el presupuesto con base a los ingresos disponibles sin imponer un umbral de votación superior. Por ende, la aprobación parcial por mayoría simple no vulnera el orden jurídico, sino que se alinea con la flexibilidad otorgada a los municipios para gestionar sus finanzas internas, tal como lo reconoce el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta validez refuerza con el artículo 78 del propio acuerdo, que distingue claramente entre la aprobación general por mayoría simple y las excepciones que demandan mayoría calificada, manteniendo vigentes las disposiciones del presupuesto anterior para dichos rubros en caso de no alcanzarse el consenso requerido. Luego, entonces, y por cuanto a las excepciones que prevé la norma, es imperativo resaltar que los rubros concernientes a salarios, dietas, emolumentos, prestaciones o cualquier prerrogativa económica de los integrantes del ayuntamiento requieren de manera obligatoria la aprobación por las 2/3 partes de los miembros del Cabildo, conforme al multicitado artículo 35, fracción sexta de la Ley Orgánica Municipal. Bajo esa misma premisa, en la sesión referida, al no haberse alcanzado esta mayoría calificada para tales aspectos y tal como se desprende del resultado de la votación, dichos elementos no pueden considerarse modificados o aprobados en el nuevo presupuesto. En consecuencia, debe y se aplicará lo dispuesto en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2025 para estos rubros. En apego al párrafo 11º del artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que prevé la continuidad de los ordenamientos vigentes en caso de omisión o falta de aprobación oportuna. Esta medida no solo previene controversias jurídicas, sino que garantiza la equidad y transparencia en la remuneración de los servicios públicos y el manejo de los recursos públicos, evitando incrementos o alteraciones sin el amplio consenso requerido por la ley, manteniendo salarios, dietas, emolumentos, prestaciones o cualquier otra prerrogativa económica de los integrantes del ayuntamiento, tal y como se aprobó para el presente ejercicio fiscal. Como número 3, implicaciones jurídicas y administrativas derivadas de la votación. Las implicaciones jurídicas de esta aprobación parcial radican en la necesidad de una ejecución diferenciada del presupuesto, mientras que la parte general aprobada por mayoría simple entrará en vigor el 1 de enero del 2026, mientras que los rubros exceptuados mantendrán su regulación anterior, lo que obliga a la Administración Pública Municipal a ajustar sus operaciones financieras en consecuencia. En última instancia, esta aprobación fortalece la autonomía municipal al equilibrar la eficiencia administrativa con el rigor jurídico que el mismo exige, asegurando que el municipio pueda cumplir con sus obligaciones públicas sin interrupciones mientras se resguardan los principios de legalidad y fiscalización ante el Congreso Estatal. Ello atiende al hecho de que el acuerdo en cuestión que he comentado constituye un acto válido en su parte general, ya que el mismo ha sido debidamente aprobado, por lo que ahora constituye un acto irrevocable, salvo que se demuestre la controversia a la ley, lo cual no ha ocurrido en el caso que nos ocupa. No obstante, en lo relativo a los salarios, dietas, emolumentos, prestaciones o cualquier otra prerrogativa económica que perciban los integrantes del ayuntamiento, tal y como ya se señaló, su aprobación requiere la mayoría calificada, es decir, el voto a favor de las 2/3 partes de los miembros del Cabildo, excepción que expresamente reconocida por el artículo 78 del propio acuerdo. Hasta ahí es cuanto, presidente. En las conclusiones, está en la última parte, numeral 4, derivado de lo expuesto en el presente y atendiendo al estudio realizado
consecuencia del análisis puesto a consideración de esta Consejería Jurídica respecto a la validez jurídica de la aprobación por mayoría simple al presupuesto de egresos del municipio de Cuernavaca, Morelos para el ejercicio fiscal 2026 realizada por los miembros del Cabildo, se concluye que es procedente derivado a que no se encontraron problemas de constitucionalidad y contravención a ordenamientos legales. Por lo que remito a usted el presente análisis realizado en atención a su consulta respecto a la validez jurídica de la aprobación por mayoría simple al presupuesto de egresos del municipio de Cuernavaca, Morelos para el ejercicio fiscal 2026 realizada por los miembros del Cabildo, para los efectos legales conducentes a los que haya lugar para su atención y seguimiento. Sin otro por particular, mando un saludo. Adelante. Sí, de nuevo la observación viene en tanto que el presupuesto de la ley de egresos se puede votar por mayoría simple, sin embargo no, repito, yo no puedo votar en un mismo acuerdo de dos maneras distintas, ¿no? Entiendo que el punto del día de hoy es la aprobación del acta, creo que los comentarios ya fueron vertidos, ya será un procedimiento legal posterior el que le dé la razón a quien la tenga, ya nada más me acoto al punto de la sesión de hoy, a que literalmente se transcriba todo lo que se dijo en el acta hasta el punto de no aprobado, ¿no? Muchas gracias. Gracias, regidor Gabriel Rivas, tiene la palabra. Sí, yo también considero Un momento, por primero, favor, regidor. sí, cómo no. Sí, se incorpora a esta sesión el regidor Gabriel Rivas Ríos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días. También es en el sentido que no es posible que se haya votado un dictamen en el que viene la libre transferencia y viene el presupuesto de egresos. Se votó y no alcanzó la mayoría y lo especificó directamente el secretario municipal. No alcanzó la mayoría. Por lo tanto, es el dictamen que trae tanto la libre transferencia como el presupuesto de egresos lo que se rechazó. No fue una parte sí y una parte no, por lo menos eso no quedó especificado en el acta. ¿Sí? Ya lo que posteriormente virtió usted, presidente, en torno a que el presupuesto de egresos se podía tomar como mayoría simple, eso ya fue posterior a la votación y a la declaratoria de que no pasaba el presupuesto de egresos. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que se aprobó por mayoría simple una parte y por mayoría calificada otra. En ese sentido es en que nosotros no podemos estar de acuerdo en firmar un acta que está por lo menos un tanto desfasada de lo que ocurrió en el Cabildo. Ese sería mi punto de vista. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, regidor. Por favor, secretario, que se agreguen al acta del 3 de diciembre las partes que fueron omitidas de acuerdo con la opinión de integrantes de este Cabildo y sométase a votación si es de aprobarse el acta correspondiente. Con gusto, presidente, se atiende. Por instrucción del presidente municipal, someto a consideración de este Cabildo si es de aprobarse la dispensa de la lectura y en su caso aprobación del acta de la 10ª sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el pasado 3 de diciembre de 2025. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. ¿En contra? ¿También? Ok. Entonces son 11 votos a favor, 0 en contra. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Se tiene por aprobada. Por favor, continúe con el desahogo del siguiente punto, secretario. Gracias, presidente. Informo que no existen más asuntos que tratar, por lo que el siguiente punto es la clausura de la sesión. Muchas gracias. Siendo las 10 horas del día 19 de diciembre de 2025, se declara clausurada esta 11ª sesión extraordinaria de Cabildo. Muchas gracias a todas y todos.